Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo instalar Angular en Visual Studio Code. Recuerden que para poder usar Angular necesitamos Node. Entonces, para aquellos que no lo tienen instalado, pueden entrar aquí a Node.js. Entran, lo descargan aquí, se empieza a descargar, es el paquete de Node. Nada más le dan clic y empiezan a instalarlo, ¿ok? Lo instalan, le van a dar Next, Next, Next. Se instala como cualquier programa de Windows. Recuerden que no es gratuito y no hay ningún problema. Una vez que ya lo tienen instalado, van a venir aquí, van a darle el cmd en su computadora, van a abrir la consola, recuérdenlo. Y lo único que tenemos que hacer es buscar Angular CLI install. Pueden entrar aquí y para instalarlo usamos este comando. Vamos aquí, lo instalamos. Se va a empezar a instalar y con eso vamos ya a instalar lo que es Angular. En sí, en Visual Studio Code no se instala Angular, o sea, no es como venir aquí al Visual Studio Code e instalarlo. En Angular solamente se usa como un editor. Donde sí se instala es en su computadora y se hace con Node y se hace haciendo, bueno, primero instalamos Node. Una vez que ya se instala, lo abrimos una terminal y ponemos el comando que les comenté. Ok, ese comando que les comenté es este de aquí. Y una vez que le ponen aquí, se empieza a instalar lo que es Angular y ya lo podemos usar. Ok, entonces en sí, Visual Studio Code no se instala Angular, nada más se instala en la computadora. Creamos ya lo que sería nuestro proyecto y lo abrimos con Visual Studio Code y podemos empezar a trabajar ahí. En sí es como se usa. Entonces recuerden, ya una vez se está instalando, voy a regresar para que de esta manera simplemente lo abramos en Visual Studio Code. Entonces cuando se termine de instalar, regreso. Bien, como pueden observar, ya aquí ya se instaló lo que sería Visual Studio Code, perdón, no, Angular, ya lo tenemos instalado. Aquí les está diciendo que ya se instaló. ¿Ok? ¿Cómo creamos ahora un proyecto de Angular? Pues simplemente vamos a buscar una carpeta, en este caso voy a crear una carpeta nada más para tener bien ubicado mis archivos. Voy a crear aquí una carpeta que voy a nombrarla como Angular. Voy a abrir esta carpeta en mi consola y como se abre le damos a dar CD y arrastramos nuestra carpeta y ahora enter y ahí estamos ya dentro de la carpeta. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ahora sí crear un proyecto. ¿Y cómo se crea un proyecto? Ponemos lo que sería aquí como en el ejemplo que nos da ng new y vamos a ponerlo como primer proyecto. Este nombre ya es opcional, aquí lo pueden nombrar como gusten, pero el ng new sí es necesario que se ponga. Le van a dar enter y se va a empezar a construir lo que sería el proyecto de Angular. Ok, entonces recuerden, en Angular no instalamos Angular en sí como en Visual Studio Code. Aquí le van a dar que yes o no. Yo le voy a dar que no porque es como para los analíticos de Angular. Entonces aquí nada más esperen un momento y se va a empezar a configurar. Aquí va a decir que si quieren integrar la ruta, o sea las rutas de Angular, nada más si las quieren le ponen yes, si no, no. Y si quieren usar CSS, SAS o lo que necesiten, yo voy a usar CSS. Y se va a empezar a crear nuestro proyecto de Angular, ¿ok? Entonces, ya una vez que se crea nuestro proyecto, lo debemos de abrir con lo que es Visual Studio Code. Pero en sí, como les comento, en Visual Studio Code no se instala Angular. Se instala en su computadora de la forma que les mencioné. Una vez que se instala, se instala con lo que es, recuerden, este comando. Se instala y creamos nuestro proyecto con el new y el nombre de nuestro proyecto. Y ya cuando se termine de instalar lo que ahorita son los paquetes, lo abrimos con Visual Studio Code. Entonces regreso cuando ya se termine de instalar todos los paquetes. Entonces aquí lo que ya hizo fue instalar lo que fueron los paquetes de nuestro proyecto de Angular. Ok, y pueden comprobar cómo se instaló porque podemos venir a la carpeta. Y aquí pueden ver cómo ya dice nuestro proyecto, primer proyecto. Y pueden ver que ya están los paquetes de Angular. Podemos venir aquí y arrastrar a nuestro editor.
Y así es como nosotros ya abrimos un proyecto de Angular en Visual Studio Code. Y aquí ya podemos empezar a trabajar en él. Ok, ya aquí ya es cuestión de que empecemos a ya trabajar en él. Aquí ya viene lo que ya viene la configuración predeterminada. Pero así se puede decir que así se instala Visual Studio Code. En sí no se instala, sino lo único que hace es poder abrir lo que es ese archivo directamente aquí. Y se abre arrastrando la carpeta donde está nuestro proyecto hacia Visual Studio Code. Y empezamos a trabajar en él. Ok, entonces ya así como nosotros podemos trabajar. Ahora podemos ingresar desde la consola a esa carpeta. Podemos poner aquí nada más cd y el nombre que le pusimos, que fue primer proyecto. Ponemos primer proyecto, le damos enter y ya estamos dentro de nuestra carpeta. Y aquí ya podemos ejecutar el ng-ser. Podemos venir aquí, darle ng-ser y le podemos dar enter. Y ya aquí ya estaría corriendo nuestro servidor local. Ya lo abriríamos directamente aquí en el navegador y empezamos a trabajar en él. Y así es como nosotros usamos lo que es Angular. Bueno, se podría decir que se instala Angular en Visual Studio Code, pero en sí no se instala. Simplemente abrimos nuestro proyecto en Visual Studio Code y empezamos a trabajar en él. Donde se instala es como les comenté, se instala a nivel global. Bueno, primero instalamos lo que es Node, luego instalamos lo que es ya aquí el Angular en la consola a nivel de toda la computadora. Luego de eso ya podemos crear un proyecto de Angular con este de aquí, con el ngnew y el nombre de nuestro proyecto. Se empiezan a descargar los paquetes, entramos a nuestros... Ya una vez que se termina de instalar todo, abrimos nuestro proyecto. Y ya ese proyecto se crea en una carpeta y esta carpeta la podemos arrastrar a Visual Studio Code. Y aquí ya podemos empezar a trabajar en él. Entonces así es como nosotros se podría decir que instalamos Angular en Visual Studio Code. Espero les haya servido. Ya aquí ya nada más es cuestión de que empiecen a ejecutar los comandos. Nada más entrando a la consola, a la carpeta donde está su proyecto y ejecutan los comandos necesarios. ¿Ok? Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.